Hoy día decir que eres una empresa de AI es como decir soy una empresa de internet o soy una empresa tech. Nosotros trabajamos con un caso de uso específico que es potenciar el trabajo de los creativos. Somos dos founders chilenos, pero la empresa nació acá en Estados Unidos. Por eso digo de co-founder chileno, pero uno quiere decir que es casi chileno. Fuimos los primeros en publicar comercialmente un modelo de generación de video comercial. Hay un antes y después de eso. No existe un modelo de generación de video antes de Gen 1, que fue el que lanzamos nosotros. El sueño es que se cuenten más historias, que se cuenten esas historias que no han tenido la posibilidad de ser contadas. Nunca nuestro objetivo ha sido hacer esto para reemplazar el trabajo del artista. Siempre lo hemos diseñado desde esta es una herramienta para nosotros podamos hacer proyectos más ambiciosos. Estamos en el día cero. Han pasado muchas cosas muy rápido, pero todavía estamos recién entendiendo cómo utilizar esta tecnología. La ambición no debería ser como parto en Chile, mi ambición es abrir Perú o abrir México, es quiero hacer esto y quiero en verdad cambiar esta industria o quiero llevar esto a este nivel o quiero hacer esto que nadie haya hecho. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Alejandro Matamala Ortiz, uno de los dos fundadores chilenos de Runway, una compañía que usa la inteligencia artificial aplicada para revolucionar los medios, el arte y el entretenimiento. Y conversamos principalmente de 5 cosas. Lo primero, cómo pasaron de ser 3 estudiantes a levantar más de $500 millones. Lo segundo, cómo crearon el primer modelo de video generativo comercial del planeta. Tercero, el futuro de sus modelos que simulan el mundo completo, con física y gravedad. Cuarto, la ambición necesaria para creer que podemos inventar aquello que no existe. Quinto, entender que su objetivo no es reemplazar a los artistas, sino ayudarlos a contar historias que antes eran imposibles de contar, porque la mejor historia aún no se ha contado. Así que vámonos directo al grano. ¿Qué es Runway? Runway, hoy día yo lo defino, hay 2 definiciones. Una es que somos una empresa de investigación aplicada. Ok. Diseñamos, creamos, desarrollamos modelos de inteligencia artificial generativa para procesos creativos. Trabajamos en la infraestructura y creamos productos que sirven para interactuar con estos modelos. Okay. Publicamos state of the art, modelos que son de estado del arte y somos netamente una empresa de investigación. 70% de la empresa son AI researchers. La otra historia es que somos una empresa de arte, medios y entretenimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde venimos. La empresa nace en la Escuela de Arte de la Universidad de Nueva York. Nosotros venimos de ese mundo. Nosotros ocupamos AI como una herramienta, una infraestructura para crear las cosas que queremos crear. Pero nuestro objetivo es potenciar el trabajo de artistas y que se creen historias que antes no se podían crear. No nos definimos como una empresa de inteligencia artificial, nos definimos como una empresa de arte, una empresa de medios, una empresa de entretenimiento, porque nuestro objetivo un poco lo medimos en cuántas nuevas películas van a ser posibles, qué películas se van a hacer, cuánto más arte vamos a poder crear, qué nuevos medios artísticos se van a poder desarrollar con esto. Y hoy día decir que era una empresa... Hoy día decir que eres una empresa de AI es como decir soy una empresa de internet o soy una empresa tech. AI es una tecnología que va a estar en el core de la infraestructura de cualquier empresa aquí en adelante, pero no algo que te define. Nosotros trabajamos con un caso de uso específico que es potenciar el trabajo de los creativos. Uf. ¿Me puede hablar un poco de la escala que tiene hoy día la empresa? Como capital levantado, trabajadores, impacto, cliente, usuario. Sí, nosotros somos una empresa que ya llevamos 7 años, partimos en el 2018. Somos una empresa chica relativamente a nuestros competidores, a nuevas empresas que han aparecido. Recién pasamos los 100 empleados. Okay. Y eso es por diseño. Eso es algo que lo hemos querido diseñar la empresa de esa manera. Creemos que podemos crear impacto con muy poco, con equipos chicos, con equipos ágiles. Si bien estamos creciendo y vamos a crecer, yo estimo que vamos quizá a doblar en lo que queda del año la cantidad de gente, pero a un ritmo muy lento. Pero por diseño somos una empresa chica. Estoy hablando que nuestros competidores son empresas que tienen 400 empleados en adelante, algunos tienen 1.000, 2.000 empleados, y si hablamos de los incumbentes son muchos, incluso 1.000. Sí, claro. Hemos levantado más de $500 million en diferentes rondas y nada, somos la primera empresa en publicar un modelo generativo de video al mercado.
Gen 1, hace 2 años. Tremendo. Esos un poco son los números. 500, dijiste medio billón, estamos hablando de 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares Sí. en capital levantado. O sea, tiene el estatus de unicornio ya está hace rato. Que es un término muy, muy weón, pero Sí. es lo que hay, ¿no es cierto? Cómo se categorizan las empresas cuando levantan capital, las startups de tecnología hoy día, ¿no? Ya. Es tremendo. Y yo creo, personalmente, creo que es la primera startup de co-founders chilenos que está operando a nivel global a escala. ¿Estáis de acuerdo? Puede ser, sí. Porque los unicornios que salen de la región normalmente operan, y lo conversábamos antes, en la región, ¿no es cierto? En México, en Chile, en Argentina, Perú, etcétera. Sí. Pasa un fenómeno raro ahí que es que somos 2 founders chilenos, pero la empresa nació acá en Estados Yo sé. Unidos, en Nueva York. Entonces siempre ha sido considerada una empresa americana, Por pero... supuesto. Por eso digo, de co-founders chilenos. Sí. Pero uno quiere decir que es casi chilena. Casi chilena. Pero tú no partiste con Runway, pues. Tú partiste mucho antes. ¿Cómo? De hecho, iba a los webprendedores el 2009. ¿Cómo partís con el bichito de emprender? ¿Por qué se te mete esa idea? Sí. Bueno, en Chile yo tuve 2 startups. Justo antes de venirme estaba en medio de una. Pero para ir un poco más atrás, salgo del colegio, me voy a estudiar cine por un año. Me doy cuenta que me gusta más mirar películas que hacerlas, que soy un poco... era bien curioso en esa época, pero también bien impaciente. La idea de pensar en que una película se puede demorar 3 años para tener un retorno, un feedback, me parecía un poco loco y no podía esperar tanto tiempo. Me cambio a publicidad, donde donde creo que voy a encontrar mucho más cosas que van ligadas a mis intereses, un poco el arte, el diseño, me gustaban mucho los negocios, me gustaba el tema de la programación, ¿En qué universidad estudiaste publicidad? en la Universidad del Pacífico. Porque tenían esta de multimedia, ¿o no? Sí, estaba en multimedia. Esa universidad tenía esta carrera muy entretenida que mezclaba muchas cosas como digitales, Sí. media, etcétera. Yo no la conocía en ese momento, pero me enfoqué más en publicidad porque pensé que publicidad era la mezcla perfecta entre lo que era un lado más comercial y un poco un lado más artístico. Entro en publicidad y la odio a los 2 meses. ¿Y qué fue lo que menos te gustó? Creo que el trabajar como con cosas tan de tendencia, quizás ahí me fui un poco más por el lado más del arte, que era quizás un poco profundizar un poco más en la creatividad, no necesariamente con un fin comercial. Claro, quizás que la publicidad era muy desechable. Es muy desechable, sí. Y me empiezo a interesar más por el lado del diseño. Y el primer año, a los 6 meses de estar en el primer año de publicidad, creo un estudio de diseño, una oficina, arriendo una oficina con un amigo que estaba estudiando diseño conmigo en la misma universidad, y decimos, ¿qué vamos a hacer proyectos para la universidad? Hagamos proyectos reales. Ok. Inmediatamente tenéis que 22. 19, 20. Ok. Lo primero que hacíamos en esa época, todavía se imprimían carpetas, tarjetas de presentación, entonces fue como branding, hacer logos, era lo que más nos pedían. Pero de ahí fuimos avanzando, nos empezaron a pedir páginas web, después un año más tarde empezamos a desarrollar juegos en Flash y cosas así. Y el estudio fue creciendo. Ya después, cuando salí de la universidad, teníamos 10 personas contratadas, ya trabajamos con clientes grandes. Y ahí es cuando descubro los startups. Y es como, uno puede crear una empresa en internet, un producto. Claro. Escucho sobre Startup Chile, creo que Web Emprendedor, y después empiezo a escuchar Startup Chile, y internamente dentro del estudio de diseño creamos una startup que se llama Vitrine, que era como una especie de Pinterest, pero que podíais comprar cosas también. Estábamos afiliados con un montón de empresas, era como affiliate marketing, y teníamos un porcentaje de las ventas. ¿Y cuál era la vertical más importante? ¿Te acordáis? Era retail, como... Pero digo, ¿cómo qué producto yo encontraba en Vitrine? Ropa. Ropa. Sí, ropa, principalmente. Y era divertido porque ahora que lo miro en retrospectiva, hacíamos harto de lo que hoy día se hace en inteligencia artificial. Nosotros agarrábamos los productos, teníamos curadores de ropa, hombres y mujeres, que agarraban productos y los ponían en diferentes
tipos de grupos de ropa y marcas y lo etiquetaban. Decían, esto es cuero, esto es negro, esto es tal estilo. Y después cuando ibais buscando y cuando ibais suscribiéndote a las cosas que te gustaban, te íbamos recomendando cosas en el mismo estilo. O sea, un Pinterest hoy día con inteligencia artificial debe estar enriqueciendo muchísimo su catálogo porque las búsquedas ahora son... Exacto. Hoy día hacéis doble clic en una imagen y veis... todo lo que se parece. Sí. Un poco hacíamos lo mismo, pero también queríamos vender y queríamos... Era la única manera de decir como esto se puede convertir en un negocio. Todavía no entendíamos muy bien que a lo mejor es mucho más que eso lo que necesitábamos hacer para convertir eso en una plataforma. Lo hicimos en español, nos dimos cuenta que hubo tracción en Corea, nos cambiamos a inglés, pero no sabíamos manejar, nos fue mal. La penetración de tarjeta de crédito en Latinoamérica y especialmente en Chile no era alta para comprar online, entonces nos fue mal, nos gastamos toda la plata. Había dificultades para comprar, me imagino que la gente no podía pagar desde el extranjero en Chile. Sí, no había confianza todavía. Esto es 2011, la gente no compraba online como compran hoy en día. Sí. Piensa que el 2010 en Chile, estoy hablando, pero en el mundo era quizá una cosa más parecida, el comercio electrónico representaba como el 1% del comercio en Chile. El comercio electrónico, menos del 1%. Hoy día eso ya creo que cambió, creo que es como un 70%. Sí. Y había un montón de cosas como traté de comprar, pero me fue mal, nunca más voy a comprar. Exacto. Como todavía no estaba ahí. Quizá era algo muy interesante para empezar a buscar nuevas cosas. Como recién estábamos descubriendo este internet donde era como hay cosas que me gustan y las puedo guardar en mi colección y cosas así. Sí, claro. Pero no lo pudimos convertir en negocio y lo cerramos, pero me quedé con el bicho de esto me gusta. Y en ese tiempo los founders eran mucha gente haciendo cosas que les gustaban, buscando, pero claro, no sabíamos cómo meterle el negocio. Sí. Eran como malls, pero sin cajas, porque no había cómo vender, no había cómo distribuir, estábamos en un país chico. Tampoco sabíamos, me acuerdo que yo me junté con un inversionista en esa época y la primera pregunta me dijo, ¿cómo te van a encontrar? Y yo como nunca lo había pensado, como... ¿Llegan? Sí, ¿Van a llegar? Van a llegar, como, está en internet, van a llegar, tengo que hablar de esto, pero claro, estaba refiriendo como cómo te van a buscar en Google, cómo va a indexar y como cosas que todavía no estaban bien definidas. Pero cerramos, yo sigo con el estudio de diseño, entre medio hago una editorial de libros de arte, un proyecto en paralelo, que es cosas que me interesaban hacer, pero me quedo con el bicho de los startups y con un amigo que venía saliendo de odontología. Él sale de odontología y hace un cupón, no recuerdo si es Clan Descuento o Groupon o uno de esos, y pasa de no tener pacientes a tener 200 pacientes. Ok. Y dijimos, acá hay algo. Acá hay algo, ¿por qué pasaste de no tener pacientes, ser un dentista sin pacientes, hasta tener 200? Y es porque la gente estaba buscando tratamientos dentales con descuento, porque la gente no va mucho al dentista. Claro, y tenemos la idea que los dentistas y son caros, pero tenemos la idea de que son caros imposibles. Entonces me aguanto el dolor y chao. Entonces aquí vieron, oye, 50% de descuento y eso como, ¡pum! Voy. Sí, exacto. Y empezamos a ver y empezamos a identificar que el área de dental en Chile, sobre todo, está dividida entre un 80%, no me acuerdo los números exactos, pero del sector privado y un 20% del sector público, y dentro del sector privado hay una capacidad ociosa gigante. Okay. Y empezamos a integrarnos con plataformas de agendamiento de citas, con los Dental Link, con otras plataformas, y empezamos a ver, ok, el dentista acá tiene espacio libre, ofrezcamos un tratamiento en esa hora a un precio con descuento. Y se llamaba Denti, ¿no? Denti, sí. Y esos fueron por dos y medio años, duró un poco más, pero entre medio yo me dediqué estaba como co-founder, pero estaba aprendiendo a programar en esa época. Estaba muy metido en la parte de diseño de producto y me gustaba mucho el crear un producto digital, un producto que se pudiera consumir, que fuera for consumers, pero que fuera de simple acceso. ¿Te emocionaba la idea de poder hacer un producto y que otra gente lo usara? Eso, sí. Y era como... Y mucha gente lo usara, y que mucha gente lo pudiera usar, que es diferente a lo que venía haciendo antes. De hecho, antes era una empresa de servicio lo que yo tenía. Claro. Y esto era como estoy vendiendo un producto y lo puedo hacer, lo puedo escalar a más gente. Parecía negocio. Parecía negocio. Acá había algo y que podía llevar a desencadenar otras cosas.
Pero la parte de la salud mental yo era bien curioso, pero quizá era algo que todavía me gustaba más el hecho de construir el producto que el mercado. Que propiamente tal arreglar dientes. Sí. A todo esto, aquí han pasado 10 años, ya tengo 28 años ahí. 28, 29, y ahí es cuando digo... Como 2015, ¿no? 2014, 15, por ahí, sí. Ya. Y ahí es cuando digo, quiero hacer un cambio, empiezo a explorar. Bueno, lo divertido es que con esta editorial de libros de arte, nuestro objetivo ahí era publicar libros, el primer libro de artistas que nosotros creíamos que tenían potencial a ser reconocidos internacionalmente. Espera un poquito, a mi señora le encanta el arte, así que quiero hacer una pausa acá. Mm. En el libro era Daga, ¿no? Daga, Ediciones Daga. Ediciones Daga. ¿Y hablaban de todo tipo de artistas? ¿Escultores, pintura, audiovisuales o solamente una vertical? Mayoritariamente artistas visuales, incorporar fotógrafos, pintores, escultores. Parte como la historia es bien divertida porque parte con, fuimos un día al Teletrack. ¿Ok? ¿Qué tiene que ya? No tiene nada que ver. ¿Apuestas de caballo? Apuestas de caballo. Y un día entré y fue como, quiero ver este mundo, no lo conozco. Y lo primero que me encuentro es un folleto impreso en papel de diario con todas las carreras. Y digo, este folleto está increíble, me encanta. Y voy atrás y sale un número de teléfono. Salgo del Teletrack, llamo por teléfono y digo, oye, ¿cuánto cuesta hacer 1000 revistas de 4 carillas de 20 páginas en este formato? Y costaba, no sé, 400 lucas. Corto, llamo a 3 amigos más, oye, cada uno tiene que poner 100 lucas, hagamos la primera revista y ponemos el trabajo nosotros. Y de ahí agarró vuelo, e hicimos 12 revistas, empezamos a invitar a más gente y empezamos a publicar libros. Y los libros eran artistas visuales mayoritariamente chilenos, pero nuestra misión era agarrar estos artistas chilenos y llevarlos fuera. Entonces viajamos mucho a la feria de libros de arte de Nueva York, donde nuestro objetivo no era, no sabíamos que no había plata en libros, pero era como, o mi objetivo personal es, quiero poner este libro en la biblioteca del MoMA. Okay. Y tenéis que hablar con los galeristas, con la gente. Ellos venían porque no éramos los únicos latinoamericanos que tenían booth en esa época. Okay. Entonces, Profesor, que te interrumpa, pero hacía ahí el trabajo entonces de llamar al evento, a la galería, al museo y decir, oye, tengo unas revistas, ¿las puedo dejar ahí? ¿Cómo lo hacíais para instalar la revista en el museo? O en el lugar. No, cuando vinimos a la feria encontramos que había esta feria que pasaba todos los años en el MoMA PS1, Okay. y postulamos y nos aceptaron probablemente porque éramos una de las primeras editoriales latinoamericanas que estaba postulando ahí. Y de repente teníamos nuestras cosas y las estábamos mostrando a quien viniera, y de repente venía gente de parte importante y Sí. es como, quiero toda la colección. Y hoy día no la he ido a ver, pero probablemente está... Y yo sé que está en muchos lados. De hecho, en NYU me encontré con unos libros que hicimos nosotros. ¿Y Sí. sigue operando, Daga? Es divertido también, porque la bajada que le hacemos a ese editorial es que esa funciona cuando tenemos tiempo y cuando tenemos recursos para hacerlo. Entonces no está muerto, pero no hemos hecho nada hace un par de años. Ok. O sea, te encanta el arte entonces. Me encanta. Y en Nueva York estáis feliz, ¿no? Es un mejor lugar para estar. ¿Y te gastáis los fines de semana? Me imagino que vaya al MoMA, vaya aquí, vaya allá. Ya no. Inicialmente sí, pero ahora acabo de ser papá y es algo que estaba empezando a retomar, como ir al museo y todo eso. Pero ya perdí un poco el FOMO de... Ok, de verlo. Pero me imagino que después podéis pescar a tu hijo y ir con Sí. él. Pues, bueno. En uno de esos viajes conozco a Martín Brau, que después nos hicimos amigos, un diseñador chileno, y me dice que él está estudiando en este programa en NYU, en la Ok. Escuela de Arte, y que es un programa que se define como el programa de arte para ingenieros y el programa de ingeniería para artistas. Y yo como, ¿qué es esto? ¿Y tú habías terminado publicidad? Sí, lo terminé. Ok. Y me cuenta esto, nos juntamos, nos tomamos un café acá y voy a ver a NYU en una de esas mismas visitas, me entrevisto y quedo loco, quedo como este espacio, esto es lo que ando buscando ahora, ya tengo casi 30 años ahí. Esto mezcla todo lo que... Cuando habla como ese niño curioso que salió del colegio, que entró a la universidad, que se tuvo que ir por cine y después por publicidad, que eran caminos como muy de una sola cosa. Aquí era... Esto mezcla arte, tecnología, tendencia, todo lo que estaba pasando en un mismo programa, y fue como, acá tengo que venir. Y postulé, quedé aceptado y me vengo a Nueva York con la idea de construir herramientas para artistas.
sin saber qué significaba eso. No sé si esa herramienta eran para mí, si yo quería construir un poco un cuerpo de trabajo como artista que creara su herramienta o herramientas que pudieran ser utilizadas por otro artista. ¿Y cómo? Ok, ya estás instalado en Guayú. Sí. ¿Postulaste? ¿Fue muy difícil la postulación? ¿O postulaste y quedaste al tiro? No quedé. Quedé en el waitlist. Había quedado en Parsons, que es un programa parecido, y estaba a punto de ir a Parsons y me llaman de ITP que estaba en el waitlist y que estaba número 1 en el waitlist y al final terminé quedando. Y fue como el programa que quiero. Me vengo y conozco a Cristóbal y Anastasis. Cristóbal, mi socio cofundador de Runway, chileno también, y Anastasis, mi otro cofundador que es griego. ¿Y Cristóbal lo conociste en la universidad o lo conociste acá en Chile? Nos tomamos un café antes. ¿Porque sabían que habían quedado? Sí, y teníamos este amigo en común. Ok. Ay, bueno, yo quedé, tú quedaste porque viste Sí. una lista y estaba en la lista y dijiste, ¿este es Creo que chileno? nuestro amigo en común fue como, oye, conozco al otro chileno que va. ¿Qué quedó? Pero no eran, habían 2 chilenos más que también iban en nuestra Sí, generación. perfecto. Y nos conectamos, pero en verdad no hicimos amigos acá. Ok. ¿Y en qué minuto dicen, ok, hagamos un negocio? Porque, ok, Un año más tarde. empieza el programa, Sí. empiezan a experimentar, me contaste un poco que empezaban a hacer proyectos como, me imagino, propios del máster, Sí. ¿no es cierto? Pero ¿en qué minuto dicen, oye, esto puede ser negocio, ¿por qué no nos asociamos? Sí, no, años más tarde. Llegamos al programa y el boom es VR. VR. Es Los headsets, estos que uno se pone acá, de realidad virtual. realidad virtual. Todo el mundo estaba explorando con realidad virtual. Estaba recién saliendo el Oculus. Estábamos hablando de Mixed Reality. Sí. Meta estaba, pero... Facebook estaba cambiando el nombre a Meta. Era con el Metaverse, estaba ahí. Y entre nosotros empezamos a hacer proyectos, empezamos a investigar ciertas cosas y habían algunos ramos que tenían Machine Learning y inteligencia artificial. Perfecto. Y fue ahí cuando empezamos a ver como papers de lo que estaba pasando en inteligencia artificial, específicamente en inteligencia artificial generativa, y nos vuela la cabeza completamente. Y es como... Hemos ocupado probablemente todos los software que ocupan los creativos hasta ahora, pero no existe nada como esto. Estoy hablando que en el momento en que veíamos resultados que eran de 250 píxeles por 250 píxeles, donde se veía horrible, donde el alineamiento entre el texto y lo que se generaba era terrible, Sí. pero fue como, no puedo creer que exista algo en que yo pueda darle una instrucción y tengo un feedback inmediato de lo que quiero realizar. Para que la gente no entienda, normalmente los párrafos en internet son como de 650 píxeles. Que los párrafos que uno lee en internet, esto era la mitad de eso, eran imágenes mega chiquititas. Eran unos cuadrados que se veían horribles, que no... Yo tengo una pregunta, ok. Ven que se puede hacer esto. Quizás habían visto papers como lo de los Transformers y tonteras así. Sí. Y se dieron cuenta que estaba la posibilidad, pero ¿cómo? De la posibilidad, porque hoy día los papers están ahí, ¿cómo lo empiezan a probar? ¿Habían ingenieros en el equipo? Porque tú eres publicista, pero Sí. también... ¿Cómo llevan el paper o la investigación que se estaba realizando a las primeras cosas físicas? Durante el programa investigamos diferentes tipos de aplicaciones, un poco cómo ocupar inteligencia artificial en diferentes procesos creativos. Ya al final del programa, Cristóbal es quien hace la primera aplicación que llama Runway, que se convierte en su tesis, que es muy diferente a lo que hacemos ahora, pero que en ese momento ya no éramos solamente nosotros los que tenían curiosidad por ocupar inteligencia artificial, sentíamos que había muchos más otros creativos, principalmente en el mundo del creative coding, como gente que ocupa el código como una herramienta creativa. Pero en esa época, correr un modelo nuevo, había que bajarlo, había que tener una tarjeta gráfica, un computador bueno, había que saber CUDA. Es muy complicado. Hoy día hay un nuevo modelo y a las 2 horas tenemos una interfase web donde podemos estar probando el modelo. Es un mundo completamente diferente. Hay que acordarse que esto es pre-ChatGPT, Sí. todo lo que conocemos de la inteligencia artificial generativa, por lo menos ahora. ¿Qué año fue eso? 2017, 2018. Okay. Y la primera aplicación de Runway es tener una interfaz visual para poder conectarnos con estos modelos open source y poder ocuparlo en diferentes tipos de proyectos. Uno los podía ocupar, teníamos un cliente que es una plataforma para interactuar con los modelos y entregarle un input y no entregar un output de vuelta.
o para conectarnos a través de una API para hacer diferentes tipos de proyectos. Espera un poquito. Alguien nos puede estar escuchando. Estamos aquí con alguien que desarrolla modelos fundacionales de inteligencia artificial. O sea, bueno, era una máquina. Runway es increíble. Pero ¿qué diablo es un modelo? Un modelo, Un foundational model de AI, GenAI, no sé. ¿Pero qué es un modelo? un modelo, Para mi mamá, pues. para escribirlo, son sistemas, son algoritmos que entienden, específicamente en el área generativa, que entienden cómo simular un resultado en base a revisar un set repetitivo de muchos resultados iguales. Okay. Eso es lo más simple que lo puedo describir. A ese proceso de resultados similares se le llama el entrenamiento. Sí. Entonces, son modelos que hay que entrenar. Hay que entregarle información para que sepa cómo normalmente responde, ¿o no? Exacto. Si yo quiero generar, pongamos, imágenes completamente generadas, que yo le dé una instrucción de texto, yo tengo que entrenar un modelo ocupando un dataset de imágenes. En esa época, cuando estábamos recién partiendo, eran solamente en una categoría. O sea, solamente podía diseñar, podía generar imágenes de perros porque lo entrenaba con un dataset solamente con imágenes de perros. Hoy día los modelos son más capaces de entender conceptos y relacionarlos entre sí y poder mezclarlos. Pero en esa época los primeros modelos que nosotros ocupábamos eran de una sola categoría nomás. Podía generar caras o casas o zapatillas, pero no podía conectarlo. Entonces le entregáis un dataset de imágenes que están descritas con texto, entonces el modelo entiende la colección de estos píxeles juntos con esta descripción de texto me permiten generar este tipo de resultados. Y el constraint o la limitación era la capacidad de cómputo, ¿no es cierto? De los modelos para poder entrenarlo. Era muy costoso hacer estos datasets y que entrenara el modelo para que aprenda. Hay varias partes ahí. Uno es, primero tenéis que coleccionar, tenéis que tener un data, tenéis que tener data para poder entrenarlos, tenéis que... en esa época quizás los modelos eran más chicos, entonces era menos lo que necesitáis. Claro. El otro lado es computing, es tener tarjetas gráficas que sean capaces de... Data, computación, sí. Computing. Sí. Y el otro lado es que un poco lo que también nosotros terminamos influenciando es diseñar la arquitectura para... Un poco research, investigación pasa de que hay un grupo de investigadores que descubre algo y después te agarráis de eso, sí, claro, y lo avanzáis a otro lado. Entonces, también es talento, no es solamente... Por supuesto. No como a alguien se le ocurrió el algoritmo que permitía entrenar a estos modelos, ¿no es cierto? Exacto. Y en ese minuto es cuando, bueno, Cristóbal hace su tesis, sí. Se empieza a armar un equipo, ya se llama Runway, ya me imagino que dicen, ok, esta cuestión como que podríamos dedicarnos a esto, pero ¿en qué minuto necesitan capital? Cristóbal hace su tesis, la presentan, la Universidad de Nueva York nos ofrece un puesto de investigación como investigadores. Eso se le da, cada generación era de 200 estudiantes y 10 alumnos quedan seleccionados para ser investigadores. Nuestro otro socio, Anastasis, ya había conseguido pega. Así que tomamos esos 6 meses para hacer la versión. Yo ya hablé con Cristóbal y es como... yo hice mi tesis, se trató de otra herramienta para artistas en una red peer-to-peer y fue como unamos fuerzas, estamos trabajando los dos para un mismo tipo de usuario y lo tuyo, lo él ya a todos nos voló la cabeza cuando presentó. Sí. Y fue como construíamos la herramienta que queremos ocupar. Todavía nadie estaba hablando de hacer una startup, todavía nadie estaba hablando de llevar esto a hacer un negocio. Es como, acá hay algo y lo queremos ocupar y estas otras 400 personas que están en la universidad, ya estábamos muy bien conectados con MIT Labs, que es un programa muy parecido, el Media Labs, es un programa muy parecido a ITP en NYU, y ya eran 400, 500 personas que estaban ocupando que estaban ocupando el demo, el de la tesis, que estaban... ¿Eso es algo común normalmente? ¿Las tesis de ITP, de Media Lab, se comparten entre los estudiantes o no? No, porque no todas terminan siendo productos. Como un programa de arte, algunos su tesis era una obra de teatro. Ya, pero este fue popular. Este fue popular, sí, muy temprano. Okay. Y dentro de la universidad y en otras universidades. Okay. Ahí es cuando construimos una segunda versión, hablamos con nuestro otro socio y le dijimos... renuncia, únete a nosotros, vamos a hacer esto y... Ahí ya se te metió el bicho startup. Todavía no, todavía estábamos como... ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar esto como el próximo
nivel, evaluamos cómo levantar como grants, como ver si es que esto podía ser open Sí. source. Algo de plata para poder operar un poco. Sí, éramos 3 estudiantes, ninguno de Estados Unidos, con visa de estudiantes, Ninguno forrado. no, con un sueldo. La universidad nos pagaba $2,000 para vivir en Nueva York, que era nada. Sí. Y hasta que vimos que teníamos algo, vimos que teníamos un producto que ya estaba, que era un producto que parecía que lo había armado una empresa de 1,000 personas. Era nuestro primer demo. La gente cuando lo veía no podía creer que eran 3 estudiantes que habían hecho este primer demo, así como solamente como demo, como post-tesis. ¿Y tú metiste código? ¿Cristóbal metió código? Los tres programados. Yo no venía de un mundo de ingeniería, Cristóbal tampoco. El único que venía era Anastasios, que estudió Computer Science, había trabajado en otro lado en inteligencia artificial también. Pero en estos 2 años de la universidad, los 3 nos pusimos... Claro, era un set de habilidades muy locos, porque quizás Computer Science, el Sí. griego, ¿no es cierto? Tu socio griego, tú tenías ahí también, sabías hacer páginas web, sabías hacer branding, diseño, Exacto. Cristóbal sabía programar, entonces Sí. pescaron esta cuestión y quedó algo muy bonito. Sí, al final los 3 estábamos programando y diseñando la aplicación. Nunca hubo un proceso de aquí está el diseño, hands off al engineer. ¿Y qué pensaban cuando estaban desarrollando como tenemos que hacer un producto que la gente lo entienda, que pueda No llegar estábamos pensando en hacer un producto todavía. No era como que tenemos que hacer un producto porque queremos llevarlo a esta audiencia. Queremos usar esto porque lo queremos ocupar Nosotros. en nuestra... estamos haciendo la herramienta que nosotros queremos Para ocupar. nosotros. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de... Hoy día todo esto se ve mal. O sea, en esa época no podíamos tampoco... O sea, cuando partimos eran 256 por 256 píxeles, bien mal. A los 6 meses eran 512 por 512. A los otros 6 meses eran 1080 por 1080. Y ya se Sí. empezaban a ver mejor las cosas. Ahí llegamos a HD. Y ahí llegamos. No era por cosa de nosotros, era porque a la industria, la investigación iba para allá. Y fue como, nosotros tenemos que trabajar en esto y nosotros creemos que eventualmente vamos a ocupar esta tecnología para contar historias que se van a convertir en películas de 2 horas. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Y que se van a ganar un Oscar. Y que se van a ganar un Oscar. Muy temprano. En esa etapa hablábamos de un festival de cine que iba a ser con películas generadas. Hoy día tenemos un festival de cine, podemos hablar más de eso más adelante, pero vamos a llevar esto hacia allá. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que convertir en una empresa de investigación y ahí es como, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es cuando empezamos a hablar con inversionistas. Ok, y quizá el no pensar en inversionista inmediatamente era porque ustedes como socios tenían las habilidades para poder llevar este producto al mercado, para poder desarrollarlo, para poder probar, para poder hacer la herramienta que ustedes querían, ¿no es cierto? Sí, y porque también yo creo que aprendimos queríamos hacer. No queríamos decir queremos hacer tal cosa, sino que cuando nos juntamos a hacer la herramienta que queríamos ocupar. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde puedes convertir tu comunidad en negocio desde cualquier parte del mundo. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades, como David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo. Mi comunidad de marca personal también vive en Flycrew, porque tu trabajo no es montar tecnologías, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad. Y Flycrew tiene todas las herramientas necesarias para lograrlo. Sesiones 1 a 1, cursos online, eventos, membresías, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar o moverte desde otra plataforma, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Y luego levantan capital y imagino que ya el producto estaba tan avanzado que los inversionistas fue como all-in. O les costó al comienzo. Nos pasó que nos conectamos se enteraron de nosotros, algunos inversionistas en Nueva York que trabajan con inversionistas en Silicon Valley también. Y yo creo que lo que les pasó a ellos fue como, ¿quiénes son estos personajes de la escuela de arte que están hablando de inteligencia artificial generativa? ¿Y eso fue qué año? 2018. 2018, o sea, estamos Sí. hablando... ¿OpenAI ya había recibido su primer GPU de NVIDIA? OpenAI ya existía, sí. OpenAI estaba partiendo también. Ok, entonces eso quizás servía, como que ya se estaba hablando un poco de que esto podía ser algo, ¿no? No se estaba hablando de nada. Todavía la inteligencia artificial generativa no era un tema. Ok. Todavía está en la academia.
Ok. Todavía los estaban publicando papers, todavía. Nosotros estábamos agarrando papers que estaban ocupados para otros, estaban diseñados y en algunos casos sin ningún caso de uso, pero muchos como pensando en self-driving cars, en aplicaciones de seguridad, Claro. en cómo se puede ocupar esto, pero nadie lo estaba pensando desde el lado como creativo, como Sí, claro. puedo crear una imagen y puedo contar una historia. Sí. Y ahí es cuando también empezamos a conocer gente. Gente nos empieza a escribir, es como, "No, me encanta lo que están haciendo, me gustaría trabajar con usted", y es como, no tenemos, y ahí fue como, tenemos que tomar la decisión de levantar plata. Hicimos un seed round y en verdad no gastamos nada de esa plata. Nos sirvió un poco para contratamos 2 o 3 personas por los próximos 2 años o 3 años, y a los 6 meses que levantamos la primera ronda, lanzamos una nueva versión, una versión que era pagada, solamente para un poco filtrar el feedback, quién es el que estaba ocupando esto, quién no, y empezamos a desarrollar nuestro primer producto abierto, que era, en esa época, lo definíamos como Machine Learning for Creators. Era mucho más amplio y era un poco un directorio de modelos open source que podíais consumir a través de esta plataforma visual o a través de una API para aquellos que eran como más creative coders. Ok. ¿Pero te apoyáis de modelo open source? Sí. Me imagino que es una decisión de diseño porque no queríais gastar tanta plata haciendo... Porque no podíamos, es muy difícil, todavía éramos recién habíamos salido de la universidad. Uno de los desafíos más importantes que yo creo que hemos tenido es cómo pasar de ser estudiantes a una empresa de investigación. Sí, claro. Porque contratar a investigadores, los investigadores quieren trabajar en lugares donde hay otros investigadores y donde existen recursos para poder realizar esa investigación. Así que empezamos a desarrollar un montón de interfaces para poder correr estos modelos que existían open source, que no habían, de nuevo. La otra manera era aprender Python, aprender CUDA, tener una tarjeta gráfica y saber dónde encontrar estos modelos. Esto era un lugar que centralizaba todo esto y centralizaba los modelos que nosotros veíamos que tenían potencial para aumentar el trabajo, el proceso creativo. Y eran modelos como, me acuerdo que estaba DensePose, que era un modelo que te permite traquear los movimientos del cuerpo, y tú agarrabas toda esa data y lo podías transferir a un personaje. Entonces podía estar con una webcam moviendo un personaje que estaba animado, Ok. o habían otros modelos que eran generativos de creación de imagen y cosas así. Y ahí fue cuando también dijimos, tenemos que como enfatizar más en el área audiovisual. Sabíamos que video era un área donde iba a haber mucha más transformación y donde mucho más disruptivo. Todo el mundo ya estaba hablando de video, como el video se viene. Sí. ¿Estamos en qué año será? ¿2021? No, todavía 2019, 2020. Ok. Pero video sí. venía fuerte, TikTok ya había explotado, estaba empezando. Sí, O sea, pero prefiero, no han explotado. Quizá no estáis pensando en TikTok, porque el trabajo más creativo, me imagino, de feature films más grande y cosas, pero ya se veía que el consumo de video en internet estaba aumentando muy fuerte, Sí. ¿no? Se veía que todo el mundo quería hacer video y que video era muy difícil de hacer. Y ahí fue cuando empezamos a ver cómo podemos, siempre con esta idea de eventualmente vamos a hacer una película completamente generada, pero hablar de una película completamente generada el 2018, el 2019 era como imposible. Porque primero se ve horrible y segundo porque no es posible nomás. Sí. Entonces teníamos que crear productos que nos permitieran vivir y que la empresa se convirtiera en una empresa. Entonces fuimos identificando como dentro de todo este catálogo de ofertas que existen o de capacidades que estos modelos nos ofrecen, hay ciertas capacidades que creemos que podemos meterle un poco más de recursos y empezar a hacer un trabajo más de investigación para convertirlo en algunos productos. Okay. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que hay un proceso que se llama rotoscopía, que es cuando grabáis una escena y atrás tenéis cosas, cuando no grabáis en un fondo verde y tenéis que cortar un personaje. Que es lo más difícil. Sí. Que en esa época se hacía cuadro por cuadro y que tomaba semanas en hacer 20 segundos de video, y que Hollywood mandaba sus películas a India, a otros lugares para externalizar esto, y que el retorno se demoraba semanas, incluso meses en tener algo para revisarlo. Ahí fue donde hicimos nuestro primer trabajo de investigación, que fue crear modelos
únicos para nosotros, que encadenados que permitían en 2 clics segmentar un personaje que está en el foreground del background. Y esto en 20 segundos, en la web. Ok. Y que no era perfecto. Lo que hace es que crea una máscara, pero crea una máscara que era 90% perfecta y el 10% restante lo hacía a mano. Se podía después. ya retocar finalmente. Sí. Y ahí se acerca una comunidad grande de VFX editors que nos descubren y es como pasé de gastar meses en hacer esto a minutos. Y ahí de alguna manera te llega como quizás encontraste el product market fit. Ahí encontramos un Product Market Fit. Fue nuestro primer como hockey stick. Ok. Fue como, estábamos así, había una comunidad, la comunidad de Creative Coders no es tan grande, había gente que quería explorar. Trabajamos con un montón de empresas que tienen equipos de investigación y desarrollo, que estaban explorando. En esa época, los que querían ocupar AI es como, quiero explorar, Sí, claro. ¿qué se puede hacer? Pasa esto, llega el primer como producto que hacemos, que se llama Green Screen, que podíamos automatizar esto. Hay un canal de YouTube de VFX que nos pone a competir con las otras soluciones que Hacen existen. estos benchmark clásicos en internet. Sí, fue como, wow, esto es como, lo hacemos en 2 minutos, cosa que hacíamos mucho tiempo, y empieza a llegar mucha gente y ahí es como, nos refuerza que tenemos que como ir más fuerte en el área de video y profundizar en crear herramientas más específicas para este tipo de... de industria. Sí. Pero ahí ya tenían un modelo de cobro. Sí. ¿Y cuánto cobraban al comienzo? Solamente cobramos por créditos, un Ok. sistema como pay-per-use, pero de las tarjetas gráficas. En un momento tuvimos también la posibilidad de correr modelos locales, pero también todo se ponía muy técnico, así que lo fuimos cada vez más simplificando. Y llegó mucha gente, pero también empezaban a vender mucho, ¿no? Empezamos a vender, empezaron a llegar otro tipo de usuarios, empezaron a llegar mucho más gente que no solamente era el VFX, pero que eran video editors que no podían hacer VFX porque lo tenían que externalizar, pero que ahora lo podían hacer porque tenían esta herramienta. Y ahí nos empezamos a ir un poco a ver cómo puede crecer en eso, cómo podemos tener más oferta para este tipo de usuarios y también un poco ganar el end-to-end workflow. Ayer conversaba con un amigo y me decía que la clave para que una startup escale es encontrar ese killer feature que muchas veces no es tan difícil de hacer, Ujú. pero encontráis una funcionalidad que es clave, que es como tu punta de lanza, y una vez que tú encontráis eso, ¡puf! El green screen fue eso para ustedes. Fue eso para nosotros, pero años más tarde decidimos no meterle más a eso. No perseverar. No nos queríamos convertir en una empresa de green screen. No, por supuesto, pero de alguna manera te dio quizás ciertos recursos, cierta atención, ciertos usuarios para poder seguir expandiendo y Sí. buscar otra vertical. Pero esa fue la primera, ¿no? Nos permitió entrar a una comunidad que no era donde estábamos. Veníamos de Creative Coding y entramos a VFX, a Video Making. Exacto. Y con Ok. un producto que estaban pagando, un producto que les encantaba, un producto que no era perfecto, pero que era mejor que lo que existía en ese momento. ¿Y ese killer feature, ese green screen, fue suerte haberlo encontrado o lo estudiaron antes de meterle energía y lanzarlo? No sé si no lo estudiamos de como vamos a hacer un análisis completo. Identificamos que Era difícil. esto era difícil y esto es lo que podíamos hacer y esto es algo que era clave para muchos otros procesos creativos. Y un poco quizás que nos acompaña hoy en día, que es que nosotros no vemos inteligencia artificial como un proceso que reemplaza el trabajo creativo, sino que hacer cuadro por cuadro es un proceso O sea, aburrido. se dieron cuenta que, claro, que a los seres humanos que estaban atrás de hacer ese proceso en la India o donde fuera, se les tomaba, no sé, por semanas o meses, y que ustedes podían hacerlo en segundos. Exacto. Entonces tú decías, en vez de que la gente pierda el tiempo en esto y que, o sea, el output creativo aumenta gracias a esto. Exacto. Entonces tú dijiste, esta funcionalidad nos permite ahorrar demasiadas horas, hagamos eso. Sí. Y no solamente que gente del mundo del VFX lo pudiera hacer, que cualquiera que tenga una idea para poner, no sé, texto atrás de una persona o fuego, lo que sea, puede hacerlo porque existe esta herramienta ahora. Solo para no aburrirte, porque me imagino que después pasan cosas gigantes, pero luego empiezan a hacer sus propios modelos fundacionales, ¿no es cierto? Un poco más adelante. Y
¿Y en qué momento explotan? O sea, digo, como que se ponen en el mapa mundial, porque hoy día ustedes quizás, OpenAI, Runway, como que están a la par. ¿Cuándo pasa eso? Eso, o sea, yo creo que un poco Green Screen nos puso en el mapa un poco, quizás un poco más de nicho, Claro, eh, en el área como visual, como pero startups con futuro. sí, y también como eh, AI applications en este sector creativo. Perfecto. Eh, cuando hay un boom, es cuando empezamos a enfocarnos mucho más en la parte generativa, de nuevo, que fue como lo que nos trajo acá, como, wow, esto nos voló la cabeza, pero que pasaron un par de años porque teníamos que hacer otras cosas, teníamos que explorar, teníamos que construir un equipo de investigación. Mm, Años más tarde realizamos trabajo en el área de imagen, como publicar papers que fueron la arquitectura de modelos de difusión, que después fue el gran boom en el tema de generación de imágenes. Y después fuimos los primeros en publicar comercialmente un modelo de generación de video comercial. ok. No había, hay un antes y después de eso. No existe un modelo de video, de generación de video antes de Gen 1, que fue el que lanzamos nosotros y fue como, wow. Tú decís un modelo comercial, es un modelo que es apto para usar comercialmente. Exacto. Porque antes existían modelos, pero que estaban todavía en la academia, todavía habían papers que estaban yendo a como, ya habían modelos de código abierto que los podía ocupar, pero nosotros se lanzamos el primer modelo comercial donde el modelo fue diseñado por nosotros y que tenía un producto que ocupaba ese modelo para poder generar video. Ok. Que pueda generar videos desde cero, según su entrenamiento, a eso se le llama inteligencia artificial generativa, ¿o no? En ese caso, Gen 1 no era un modelo que generaba video desde cero, era un modelo que agarraba un video como input y lo convertía en otro estilo. Ok, Eh, ok, Generativo es que sea generativo, es que no está llamando, no está trayendo el resultado desde ninguna base de datos. Es el modelo el que está en ese momento ok. generando ese tipo de resultados. No, me encanta. Bueno, y de ahí explotan, levantan capital, empieza la adopción más masiva. De ahí empieza la opción más masiva, empezamos a encontrarnos con otros casos de uso que quizás no habíamos anticipado. Eh, Lanzamos Gen 1, ahora vamos en Gen 3, la tercera versión, y lanzamos Gen 2 un poquito después nomás, y la diferencia es que con Gen 2 uno puede generar videos con un input de texto o de imagen, Ok, y que crea un nuevo video, no es que un video pasa a ser otro video. ok. ¿Y Gen 3? Hay más control de... Es mucho más control y también mucho mejor fidelidad, mucho mejor resolución. Y están trabajando en uno que va a incluir principios fundamentales, física, gravedad. Estamos trabajando en actualizaciones de nuestros modelos, pero así como hace 7 años estábamos hablando de generar una película, o sea, hacer una película completamente generada y que era como imposible, hoy en día creemos que ya no hemos visto ninguna película completamente generada ha ganado el Oscar, pero a final de este año vamos a tener películas Uf, generadas. Nosotros ya no estamos trabajando en eso, ya llega, ese era nuestro North Star. sí, claro. Hoy día estamos trabajando en un nuevo objetivo que lo anunciamos un par de años, que es modelo General World Models, se llamamos, que son modelos que entienden el mundo en su totalidad. El objetivo de eso es poder generar modelos, crear modelos que generen una simulación del mundo completo. Y no solamente a nivel de píxeles, sino que también con conceptos físicos. Claro. ¿Por qué? Porque uno puede mirar los modelos que ya hemos hecho hasta ahora, los modelos de video, que hoy día están generando resultados muy buenos. Son fotos realistas, Sí, está bueno, está bueno. eh, pero cuando tenéis un movimiento extremo de cámara o un movimiento de personaje muy brusco, el modelo todavía no es capaz de entender eso porque no entiende la relación Claro. de movimiento, de gravedad. Cuando un niño le tira una pelota a otro en un video, todavía los modelos se confunden. Nuestra nueva película de 2 horas queremos generar sistemas que puedan simular el mundo en su Eso. totalidad y siempre enfocado hacia el lado del storytelling. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar un proyecto audiovisual,
uno quiere tener control absoluto de cómo me manejo en esa escena. Quiero ver si es Sí, claro. que mover la cámara para allá, para Exacto. acá. Mientras la pelota da bote y da el Exacto. bote que se vea natural. Exacto. Eso es un trabajo que nos va a tomar tiempo. Ok. Las nuevas actualizaciones de nuestros modelos van a ir incorporando, así como pasamos de esta idea de 250 píxeles, ahora tener videos generativos de 4K y entre medio construimos pilares para llegar allá. Hoy día estamos un poco tomando el mismo camino, que es construir pilares a cómo podemos diseñar sistemas que sean capaces de entender el mundo completo. En otras noticias, este episodio es presentado por Examedi, porque hace 3 años descubrí la importancia de los exámenes de sangre. Estaba prediabético y al borde del infarto, y aunque con deporte y alimentación logré bajar mis triglicéridos de 300 a 70, fue una pérdida de tiempo darme cuenta y luego mantenerlo. Tenía que pedir cita al doctor, ir al doctor, pedirle una receta, ir al laboratorio, perder 3-4 horas y volver a casa para seguir esperando 2-3 días los resultados. En cambio, con Examedi todo eso se simplifica en un solo paso. Simplemente pides el kit de biomarcadores en la app, agendas el horario que más te acomode en tu casa y vienen a ti. Una semana ahora se transformó en 30 minutos para poder seguir trabajando, estar con mi familia y, más importante, medir tu salud. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Si quieres empezar, entra a examedi.com y consigue un 20% de descuento en tu primer examen usando el código NICO. Volvamos a la conversación. Ustedes deciden abandonar la idea o sea, ustedes no se consideran ustedes una compañía de AI o de modelos fundacionales porque han ido como migrando a... Nosotros somos un media company. Atendemos a film, artists, creativos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es una decisión también hecha por diseño, está muy pensado. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque para la audiencia a la que nosotros trabajamos, da lo mismo los benchmarks, dan lo mismo los evals. AI es infraestructura para nosotros. Es lo que nos está permitiendo desarrollar los tipos de productos que queremos desarrollar para un objetivo final, que son hacer más películas, hacer más arte, hacer más proyectos creativos. Hoy en día ocupamos AI para hacer eso porque creemos que tiene capacidades muy grandes para hacer ese tipo de proyectos. Pero nuestro objetivo está en... Nosotros estamos estamos enfocados en un caso de uso que es permitir que se cuenten más historias y que las historias que no se han podido contar se puedan contar. Desde cualquier parte del mundo, por cualquier tipo de usuario. Estamos mucho más enfocados hacia usuarios más profesionales, pero no limitamos a quien quiera ocupar la plataforma. Entonces, nosotros no decimos que somos una empresa de AI porque decir una empresa de AI es como una empresa de internet. Una empresa de internet. Una app. Sí. Y por eso tampoco competimos o nos evaluamos con el resto en eso. Claro. Bueno, es que genera una ventaja competitiva tremenda porque no competís con Sora, no competís con modelos de generación de video de otras compañías, porque lo tuyo es atender a los creativos, a los artistas, etcétera, ¿no? O sea, sabemos lo que está pasando a nivel de industria. Hoy ya tenemos competidores, Sí, por supuesto, competidores grandes. Por mucho tiempo nos sentimos solos, por mucho tiempo nadie estaba hablando de inteligencia artificial en el mundo de la creatividad. Nosotros recibimos muchos comentarios de la inteligencia artificial generativa no es más que un juego, nunca va a agarrar vuelo. No. ¿Por qué vamos a invertir en cosas para artistas si los artistas no tienen plata? Todo eso lo recibimos. Hoy en día es un modo completamente diferente. Hoy día todos quieren ser parte de esa conversación, Sí, claro. pero no todos están diseñando su oferta de producto y están diseñando cómo crear esos modelos con el mismo caso de uso. No, total. Hay empresas que se hacen muy grandes, pero ellos tienen que ser parte de la conversación, pero no están haciendo una herramienta creativa que permita control granular del resultado final. Ustedes dicen que las mejores historias aún no se cuentan, Mm. ¿no es cierto? ¿Cómo es en inglés? Tienen la frase... Yeah, the best story has not been told. Amazing. Ok. No quiero profundizar en eso, pero han cerrado acuerdos con grandes productores de películas como Lionsgate, ¿no es cierto? Sí. Que involucran, me imagino, que está el software para los equipos y que produzcan feature films completos con tecnología con ustedes, ¿no es cierto? Sí. Pero imagino que el sueño, volvamos al Ale que estaba estudiando cine de 19 años, y imagino que lo que tú querías es que el Ale de 19 años pueda hacer una película sin tener que pedirle permiso a los gatekeepers, que son las productoras de películas, los directores. Todo este problema que es de tener la idea, hacer una película. Ese es el sueño, ¿no? El sueño es que se cuenten más historias. Que se cuenten esas historias que no han tenido la posibilidad de ser contadas. ¿Y por qué no han tenido la posibilidad de ser contadas? Porque hacer una película es muy complicado. Sí, claro. Requiere
requiere muchas cosas, requiere que muchas cosas pasen para que se pueda realizar y aparte requiere mucha inversión personal de quien está creando esa historia. Como yo decía, como yo a los 19 años no podía pensar que me iba a demorar 3, 4 años en ver una idea que tengo en la cabeza. Estamos hablando de gente que es creativa, que no tiene una idea en la cabeza, tiene cientos de ideas en la cabeza. Sí, claro. Lo que estamos viendo nosotros ahora son estos mismos directores consagrados, directores emergentes, que nos están diciendo, yo hoy día puedo pitchear una idea de una película y hacerlo en un día de trabajo, Sí, claro. y contar y visualizar esta historia y empezar que las cosas más. ¿Y por qué no hacer la película completamente generada? Nosotros no estamos tratando de que todo sea generado. Es un mundo que va a vivir en armonía con lo que existe. Hemos hecho grandes cosas sin inteligencia artificial y vamos a seguir ocupando eso, pero ahora tenemos una nueva herramienta que nos va a permitir hacer ese tipo de cosas. Hay gente que ya está trabajando en proyectos grandes, pero que también está incursionando en hacer otros proyectos y haciendo otras historias mientras están trabajando en proyectos. Entonces, correcto. Nosotros creemos que se democratiza quién puede contar esta historia y que llega a lugares donde tradicionalmente no han sido los lugares que han tenido las posibilidades. Yo creo que ser cineasta en Chile no es fácil. No. Creo que con herramientas como las que estamos haciendo nosotros es más fácil que esas historias se hagan y se realicen. Tenemos casos también de uso más comerciales acá en Estados Unidos, gente que está haciendo shows en canales en canales grandes o con productoras grandes, y que también nos cuentan que no es que este niño, este joven de 19 años pueda hacer una película, es también directores consagrados que están haciendo películas que antiguamente le hubiesen costado 20 millones de dólares en hacer, la están haciendo por 5 millones de dólares, y que son películas que se pueden hacer ahora, que si no, no hubiesen tenido luz verde para hacerlas. Es como un Pixar, pues cuando ellos hacen sus películas, me acuerdo la clásica, hay un libro que se llama Creatividad S.A. ¿Lo leíste? No. Bueno, el libro, uno de los fundadores de Pixar, y cuenta la historia de toda la... Entonces ellos, para hacer Toy Story, tuvieron que hacer la película como en una versión... Sí, un Animatics. Animatics muy, muy sencillito, como para que se hicieran una idea de lo que iban a hacer, y eso les tomaba semanas o meses. Con ustedes quizás podrían haber hecho ese sketch como inicial para que Steve Jobs lo viera y le diera el visto bueno muy rápido, ¿no? Hoy día eso está pasando. Lo divertido es que ha sido a través de la evolución de nuestros modelos, que inicialmente ocupaban nuestros modelos para eso, para storyboard, para planificar narrativa, para pitchar ideas. Hoy día que los modelos están de mejor calidad, ya... Le pasáis el storyboard directo. El storyboard, ¿y por qué no estar diseñando en producción al mismo tiempo? Exacto. ¿Por qué tenemos que crear un storyboard? Podemos conceptualizar la historia, escribir la historia mientras la desarrollamos. Okay. Y te imaginas ahí, porque, si esto lo toma un director o un estudiante de cine, normalmente ellos saben que hay que hacer una idea, un storyboard, un guión, luego armarlo y se presenta, ¿no? Sí. Y ellos tienen esa formación. Pero tú te imaginas, hay gente como creadores de contenido en internet que no tienen ni idea de cine haciendo historias usando Runway. Sí, seguramente. Creo que las mejores historias son las que van a ganar. No porque uno tiene una cámara te convertir en un fotógrafo. Esta es una herramienta más. Y nosotros cómo abordamos el desarrollo en nuestros productos, sobre todo, es que no estamos interesados en generar sistemas que quiero una historia de 2 personas Claro. y que la inteligencia artificial la genere por sí sola. Nosotros nos vemos como toolmakers. Claro, déjame hacer una pausa en eso. No es como yo hazme una película de 2 horas con una historia y que el sistema te haga todo. No, nosotros, eso es exactamente lo que no estamos interesados, porque como creativos, como gente que viene de este mundo, no estamos interesados en eso. Estamos interesados en desarrollar nuestras ideas y quiero algo que me ayude a hacerlo. Ayúdame. Imagínate a alguien que nos escucha, que le encanta la historia, le encanta el cine, pero no tiene idea de esto. ¿Cómo puede partir usando Runway para armar una historia? ¿Cómo se piensa? ¿Tiene que pensar en una idea, después en un guión, en escenas? Hay algo súper interesante ahí, porque yo creo que ese proceso creativo también está cambiando. Sí, antiguamente tú necesitabas tener un outline de tu historia, escribir un guión, quizás hacer un storyboard, después pasarlo a Omnimatics, después producción, después postproducción. Era una secuencia media lineal de cómo generar este tipo de proyectos. Lo que yo estoy
todavía está pasando eso, y eso todavía es muy importante. Creo que hay cosas que se van a ir reduciendo, que quizás no hay que tener que hacer el storyboard y el animatics, vaya a pasar a todo de una. Pero hay algo muy interesante que está pasando, que es, tengo solamente una idea. Todavía no tengo un guión. Tengo una idea de que es de una historia de alguien en el espacio, da lo mismo. Eso nomás. Y empiezo a generar un imaginario. Ok, de eso. Empiezo a generar- dame un mundo. Dame un mundo, dame un planeta. Dame un planeta con este personaje y empiezo a hacer un poco, quizá en otro concepto sería como reverse engineering de la historia, y es como voy a generar imágenes y después voy trabajando con la herramienta para construir esa historia. Yo he visto mucho el caso de gente que no necesariamente viene de un background de storytelling como estudiantes de cine, cineastas, ¿Sí? diseñadores, ilustradores, fotógrafos, que parten de una manera mucho más visual y trabajan la historia para atrás. O escritores, O escritores también. que lo suyo son las letras. Entonces, claro, yo puedo entrar a Runway, me creo una cuenta y me siento, Y empezar a le pido generar- una de las herramientas que tiene, y la interfaz es súper cool, elijo el modelo y le digo, estoy pensando en una historia en el espacio, dame un planeta, Ujú, dame un niño chiquitito que se va a llamar el Principito. exacto. Y, ¡puf! Y empezáis a jugar con eso. ¿Y tú crees que ese es un buen approach? ¿Que lo recomendáis? Ese es uno. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no existe un proceso creativo. Claro, todos son diferentes. Todos son diferentes y nuestra plataforma tiene que permitir que eso suceda. Hay gente que parte así, Mm. que parte con nada, con una idea. Nosotros estamos obsesionados con el tema de la controlabilidad y creo que eso es algo que nos diferencia de otras soluciones en el mercado, que es que nosotros trabajamos con Hollywood Studios, pero también con agencias de publicidad, con las agencias más grandes, y cuando tenéis un proyecto en mente, cuando tenéis un brief, algo que una marca tiene que desarrollar, tenéis que tener control absoluto de eso. Entonces hay muchas veces que el proyecto puede partir en un set donde se crean imágenes o así una imagen real y esa imagen la pasáis a animación y de ahí partí haciendo otra cosa. Puedo ir jugando. Como hay una, ¿cómo se llama la herramienta que puedo ser yo? Y de repente aparece un monito que. O sea, tú grabáis a un actor Ujú. y luego ocupo Runway para que aparezca un personaje imitando al actor. ¿Cómo se llama ese? Act One. Act One. Sí, ese es un modelo que también con esto de la obsesión en controlabilidad es que no creemos que todo se va a solucionar solamente con un text prompt Exacto. es que lo que nos dimos cuenta ahí es que hay cosas que el modelo todavía no es muy bueno en entender cómo generar, como por ejemplo expresiones faciales, como cuando un actor actúa y expresa tristeza, Son detalles. mueve unos músculos que son muy difíciles de hacer para alguien que no es actor. Como cuando a la persona le tiembla el mentón, Exacto. ¿no es cierto? Y eso es un modelo, todavía no estamos en están una ahí. etapa en que puede ser así de preciso. Entonces tenemos modelos de control donde uno puede trabajar con un actor y ocupar y traquear todos esos movimientos y pasarlo a un personaje Oye, generado. Act One ya está, es público. Sí, es público. O sea, cualquier persona lo puede ocupar. Sí. Maravilloso. Ujú. ¿Hoy día casi todo lo que tienen está público o hay cosas que están investigando que están privadas todavía? O sea, hay muchas cosas que seguimos trabajando internamente que aún no han sido publicadas, pero que no solo algunos modelos y algunas partes del producto son limitadas dependiendo del tipo de plan que tenéis. En esta idea de hacer este tooling, entonces, los artistas, los actores, los escritores, los guionistas, los animadores, quizás están preocupados. ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Murieron? Quizás no. Quizás esto simplemente los amplifica. Totalmente. Y así es como nosotros lo abordamos esto. De nuevo, creo que nos caracteriza ser quizás una de las empresas de investigación del mundo o única que nació en una escuela de arte. Nosotros nunca Exacto. nuestro objetivo ha sido hacer esto para reemplazar el trabajo del artista, para reemplazarnos nosotros. Siempre lo hemos diseñado desde esta es una herramienta para que nosotros podamos hacer proyectos más ambiciosos. Sí, sí. Si bien algunas cosas van a cambiar, y esa es la evolución, así funciona la tecnología. Y si lo llevamos al caso de Hollywood, hoy día somos capaces de hacer películas como Avatar porque había una evolución en la tecnología Sí, claro. que nos permite llegar allá. Hollywood es una historia de tecnología, Sí, claro. desde la invención de la cámara hasta... Lucasfilms con Star Wars hizo toda su tecnología para poder hacer que la historia apareciera, ¿no es cierto? Exacto, y nosotros siempre lo vemos así. Hay cosas que van a reemplazar. Quizás ya no vamos a tener este estudio que hacía rotoscopía cuadro por cuadro y trabajos que son más aburridos de hacer.
pero van a aparecer nuevos trabajos que no somos capaces de anticipar, yo creo. Y esta conversación la hemos tenido siempre. Nosotros siempre hablamos de la época en que nació Photoshop, donde se hablaba de que los artistas visuales iban a desaparecer, que los artistas digitales iban a Las tomar... cámaras. Nada de eso, Nada de eso pasó. Y lo que pasó es que creamos una nueva economía. Hay una economía completa de artistas digitales que ocupa, hoy día quizás se ocupa un poco menos que antes, pero que ocupa esa herramienta para como un nuevo modelo de trabajo. Yo creo que hay cosas que todavía no hemos logrado anticipar de que se van a generar y creo que vamos a ser capaces de hacer trabajos más ambiciosos. Como lo que yo te decía, nosotros trabajamos con gente de ideas. La gente de ideas no queda conforme con solamente hacer una idea, ahora puedo hacer 3 ideas al mismo tiempo. Claro. O sea, si tú le aceleráis ese proceso, el creativo vuela. Sí, y también y nada se construye solo, nada bueno se construye solo. Vaya a tener 3 ideas donde colaborar con más gente, vaya a poder hacer proyectos más ambiciosos. Quizás vaya a hacer proyectos de diferentes partes del mundo que quizás van a ser tan ambiciosos que no van a ser locales, van a ser para otros lugares. Quizás vamos a llegar a cosas donde las historias nunca se acaben. Sí, claro. Donde tengamos historias que se mantienen en el tiempo y que sea más fácil de continuar desarrollándolas. O sea, como en toda la historia de la humanidad, probablemente los que están en riesgo son los que no adopten estas tecnologías. Totalmente. Yo creo que... o sea, uno puede estar a favor, uno puede tener su idea de cómo quiere dedicar su trabajo o el craft. Probablemente si yo quiero ser alguien que me quiero perfeccionar en el dibujo a mano, a lápiz, probablemente está bien, es lo que quiero hacer y es como me quiero destacar, pero no significa que no pueda explorar este mundo y creativo y cómo puede abrirme nuevos caminos creativos o nuevas posibilidades. Sí, hay algunas cosas que van a cambiar, no solamente en esta área. AI va a cambiar muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional en muchas industrias, pero yo tengo una visión mucho más optimista de que todavía no somos capaces de anticiparnos a el potencial que tienen abrir nuevos caminos y abrir nuevos proyectos y hacer cosas más ambiciosas. ¿Cómo se llama esta empresa de generación de voz? Eleven Labs. Eleven Labs. Con Eleven Labs, con herramientas con Runway, podría yo copiar al Nico, hacer un video del Nico y mandárselo a mi mamá y que mi mamá me transfiera plata. Como el riesgo de los deepfake. ¿Cómo ven ese riesgo? Como el fraude, ¿cómo se viene eso? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo como usuarios nos cuidamos? Sí, es una buena pregunta. Nosotros tenemos uno de los grandes beneficios de ser dueños de todo el stack. Con eso me refiero a que nosotros tenemos nuestros modelos, nosotros los distribuimos y nosotros creamos productos, es que podemos controlar ese tipo de cosas dependiendo de quién es el tipo de usuario que accede a nuestro servicio. Nosotros trabajamos mucho en temas de moderación y qué es lo que se puede crear y métodos de prevención, sobre todo para el segmento que entra por freemium o los primeros planes, porque queremos evitar que se generen desnudos, para que no haya casos de deepfake con cosas así, con niños, cosas con violencia, para un segmento que no sabemos, que todavía son consumers. Por el otro lado, cuando trabajamos con un estudio en Hollywood, podemos mover esa perilla para decir, confiamos que en este estudio puede generar esto. Por ejemplo, el tema de la voz, nosotros tenemos el tema de la imagen en el que hay que tener un agreement de que yo soy esta voz y estoy dando los derechos. Sí, o sea, no los derechos, estoy permitiendo el uso de esta voz, entonces un poco sistemas de prevención y prevenir que este tipo de cosas sucedan. Claro, inevitablemente va a pasar, pues como, no sé, me imagino, creo que se lo escuché a tu socio Cristóbal, como cuando salió la cámara y empezamos a grabar, obviamente todas las leyes de grabar, la privacidad, que no te graben si no estáis de acuerdo, y entonces, no sé, si te graban en una reunión privada es un delito. Entonces, me imagino que finalmente todas las leyes que hay de sentido común, y no de sentido común, sino que las que están reguladas, finalmente se van a poder aplicar en esta tecnología y
y va a estar. Sí, pero todavía es bueno repetir que estamos en el día cero. Sí. Han pasado muchas cosas muy rápido, pero todavía estamos recién entendiendo cómo utilizar esta tecnología. 100%. Y por otro lado, yo creo que quizás una parte más optimista es que yo creo que como sociedad vamos a construir una capa en la que nos va a permitir identificar ciertas cosas también. Yo creo que lo mismo pasó con Photoshop. Hoy día nadie duda que una imagen que está en un catálogo de una revista de moda no fue photoshopeada. Nadie ve esa imagen diciendo esa persona es así en la vida real. Uno ya asume que esas cosas han pasado por procesos de edición. Yo creo que lo más fácil decir como, oh, va a pasar esto y no vamos a saber qué hacer. ¿No? Como nos van a engañar. Yo creo que lo contrario. Yo creo que como sociedad vamos a construir una capa que nos va a permitir defendernos de ese tipo de mal uso o aplicaciones, porque vamos a tener un entendimiento colectivo de qué es lo que se puede hacer con esto. Y que lo que se puede y que lo que no. Sí. Para terminar, lo conversábamos antes, el tema de la mentalidad. ¿Cómo le metemos a los emprendedores que vienen esta mentalidad de que, oye, yo puedo hacer un modelo fundacional, que puedo hacer un producto para el mundo desde Chile? ¿Qué se necesita? Buena pregunta, lo habíamos conversado. Yo creo que hay un tema de convicción. Yo creo que ya la discusión de que si hay talento o no hay talento en, por ejemplo, Latinoamérica, ya está fuera de la mesa. El talento está, sabemos. Hay casos y hay muchos casos de éxito, de que dentro de la región hemos sido capaces de construir grandes cosas. Creo que lo que falta es que nos creamos ese cuento, que salgamos a jugar el partido a la cancha con la convicción de que vamos a ganar este partido porque queremos ganar el Mundial. No que vamos a participar al Mundial. Queremos ir y queremos competir en las grandes ligas. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con no partir con la idea de vengo de acá y la quiero hacer. Es como, no, voy a jugar igual. Voy de igual a igual a jugar este partido y tengo las capacidades y a lo mejor tengo el beneficio de venir de un lugar completamente diferente en el mundo y de tener una perspectiva completamente diferente a la que tienen lugares más tradicionales en este lado como Estados Unidos sobre un tipo de producto, una solución. Hubo un quiebre en la TAM. Obviamente nosotros somos la generación 2007, 2005, después hubo una generación 2010, después la 2015, yo creo, en startups, en Latinoamérica y en Chile en especial. Quizá en el 2015 como que empezaban a aparecer la idea de, ok, nos expandimos regionalmente, pero nos vamos a México, nos vamos a Colombia, nos vamos a Brasil quizás, y Brasil, que sería bacán, pero Brasil no van porque es muy difícil, porque hablan otro idioma. Quizás será abandonar esa idea y decir, oye, ¿sabes qué? Nos vámonos a Nueva York, vámonos a San Francisco, vámonos a Miami. ¿Será? Puede ser la ocasión, pero yo también creo que puede ser quizá un poco, en el caso de lo que nos pasó a nosotros, es la convicción en cuál es tu North Star. La convicción en el caso de nosotros es vamos a desarrollar sistemas en los que vamos a generar una película completamente generada de 2 horas. Vamos para allá. Si eso va a pasar si eso pasa acá o allá, da un poco lo mismo, pero sí somos los más capaces en llevar esta tecnología a ese punto. No sé si tiene que ver tanto con la locación. Puede ayudar, quizá en el caso de nosotros hubiese sido mucho más difícil tener esa convicción de vamos a hacer eso estando en otro lugar. Hay una cosa de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, pero yo creo que la ambición tiene que ver más con... La ambición no debería ser como parto en Chile, mi ambición es abrir Perú o abrir México, es quiero hacer esto y quiero en verdad cambiar esta industria o quiero llevar esto a este nivel o quiero hacer esto que nadie haya hecho. Porque luego hacerlo, las habilidades están, ¿no es cierto? Está, el talento, ya no cabe duda que el talento existe. Solo para bajarlo, el de ustedes era, queremos hacer una película de 2 horas y que se gane un Oscar. Primero partido queríamos hacer una película de 2 horas, ahora queremos ganarnos el Oscar, pero ahora estamos trabajando en esta idea de queremos simular el mundo completo, en su totalidad. Y eso es generar un modelo que sea capaz de entender no solamente los aspectos visuales, sino que los aspectos físicos y entender el mundo en su totalidad. Y para eso vamos a necesitar entrenar modelos con otras capacidades, con otros tipos de datos, mezclando diferentes datos al mismo tiempo, pero sí, el objetivo es poder simular el mundo completo. Ojalá que no cueste mucha plata entrenar esos modelos. Ojalá que no. Oye, ¿algo que no hayamos conversado que queréis contarnos que quedó en el tintero?
Y no, invitarlos a que exploren no solamente lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que hoy día hay que explorar esta tecnología en su totalidad. Y también invitar a los que nos están escuchando a ver el trabajo de los artistas. Es una parte que nosotros le damos mucha importancia, que es que no solamente nos dedicamos a desarrollar la herramienta y a entregar esa herramienta a los usuarios, es sentarnos a ver qué es lo que ellos están haciendo con esta tecnología. Para eso hacemos diferentes tipos de eventos. El más importante es un festival de cine que hacemos. ¿Es el AI Film Festival? AI Film Festival, que este año va a ser la 3ª versión. Y es donde una vez al año nos sentamos a celebrar cómo los artistas están ocupando esta tecnología y cómo están empujando los límites de lo que es posible. Y hoy día estamos en una misión de poder ayudar a artistas que quieran crear esta historia. Acabamos de lanzar un fondo que se llama 100 Film Fund, que es que queremos realizar 100 películas que ocupen inteligencia artificial dentro de su core en el workflow, y son para iniciativas que están empezando o que están en procesos de post o producción, y que invertimos hasta $5 millones en este tipo de proyectos. ¿Y es pecuniario, es créditos, plata o es créditos para usar el software? Plata y créditos. Plata, cash y créditos en el software. Ok, maravilloso. No hay ninguna excusa para que estos artistas no creen. O sea, ustedes creen que haya más arte, más cine, más. Así es como vamos a medir el éxito. Lo que estamos haciendo es que existan muchas más historias que sean contadas a nivel mundial. Me encanta. Dejémoslo hasta acá. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por venir a verme. Gracias por la invitación. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.